Muy bien, hablamos del tema de la inflación. Esta mañana el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, habló sobre la inflación del mes de agosto. Dijo que va a ser chiquitita. Escúchalo. ¿Vos crees que la gente está mejor que el 10 de diciembre pasado? No, yo no creo que esté mejor. Lo que pasa es que podría estar mucho peor si nosotros no hubiéramos cambiado el rumbo. Esta es la realidad. Y creo que hay una gran mayoría de la gente que, aún estando peor, entiende que estas cosas había que hacerlas. Si no, hubiera votado lo mismo. Pero dado lo que heredamos, estamos mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado, realmente. A ver, nosotros desactivamos muchas bombas, Luis. Y también hagámonos cargo de todas las cosas que nos... Ahora estamos discutiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. Buflé, ¿no preocupa más la inflación? A Pratgay no lo preocupa porque sabe que tiene una a favor, que es que en agosto el INDEC va a descontar el aumento de tarifas que después se dio marcha atrás. Entonces va a tener un 0,35% que va a restar de la inflación y eso le podría dar el gusto, la alegría de que hasta la inflación de agosto dé menos de 1, pero probablemente esté en el 1% y puede estar abajo de eso, pero porque tiene una trampita y un dibujo, que es que hay que restarle 0,35 de parte del aumento que se hizo de las tarifas y que después se tuvo que dar marcha atrás. Y que le va a durar en septiembre. Perdón, para que se ilusione mi mamá. Sí. ¿Significa que los precios van a bajar? No. Los alimentos, No, por ejemplo. y los alimentos subieron. Si bien la inflación se desaceleró mucho, eso también hay que decirlo, es cierto, la inflación está abajo del 1,5%, los alimentos están un poquito por encima de esa media. Sí, no van a llegar al 20-25% que había pronosticado Pratgay en Davos cuando iniciaba el gobierno. Muy bien, bueno, trajimos el tema de inflación vinculado también al tema de las tarifas. Hoy, de hecho, hubo una reunión en el Enargás entre el interventor del Enargás y también algunas asociaciones de consumidores para, digamos, de cara a la audiencia pública el próximo 16 de septiembre. Ya nos acompaña Sandra González, presidenta de ADECUA, Emilio Apud, exsecretario de Energía durante el gobierno de la Alianza, que ahora interviene en este equipo de notables que va a asesorar el gobierno de la Nación en materia energética, y también Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. González, hubo una reunión en el Enargás, ¿se sacaron todas las dudas que tenían sobre las audiencias públicas que se vienen? Sí, un conjunto de asociaciones pedimos una reunión para interiorizarnos de la audiencia pública, para tener toda la información de lo que vamos a discutir y debatir en la audiencia pública. Y bueno, la verdad que tuvimos muy buena recepción. En el transcurso de la semana se nos van a dar toda la información que va a ser pública. Lo que pasa es que, bueno, todos nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir y tenemos que saber de lo que vamos a estar discutiendo. Y bueno, y también planteamos una serie de cosas que las venimos discutiendo desde todos estos meses, ¿no? El tema tarifa social, el tema dividir el país en regiones, pues no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el sur, el norte. Polino, ¿usted pudo preguntar hoy? No, nuestra entidad no fue invitada. No, pero no es que no es una cosa que hizo el Enargás. Un grupo de asociaciones de consumidores pedimos una reunión con las autoridades del Enargás para interiorizarnos. En realidad somos las asociaciones que no estamos todo el día observando y discutiendo porque... Lo están retando, Polino. No, bueno, Polino... No, a ver si puede hablar. No, Polino impugnó la audiencia pública. A ver si puede hablar. Y cuando impugnaron y cuando hicieron la presentación, nosotros no estamos Polino, de acuerdo. sí. 11 entidades de defensa del consumidor presentamos hace una semana una nota en el Enargás pidiéndole una entrevista, porque objetamos algunas cuestiones de la convocatoria a la audiencia pública. Y hasta el día de hoy no hemos sido recibidos. Si nos reciben, le diremos al interventor lo que pensamos. Y si no, lo diremos en la audiencia pública. Pensamos que esta audiencia pública no se discute todo lo que hay que discutir de acuerdo a la convocatoria. Porque de acuerdo a la convocatoria no se discute un tramo del precio del gas, que es el valor del gas en boca de pozo. Además, nosotros planteamos que debería hacerse varias audiencias públicas, porque el país tiene la superficie casi de un continente y tenemos que darle posibilidades a la gente del interior a que participen directamente, no solo por internet.
Cuando se trató el tema del rebalanceo telefónico, vos recordarás que hubieron varias audiencias públicas. Habían 2 empresas, Telecom y Telefónica, y yo recuerdo haber asistido a varias audiencias públicas en el país. Usted dice, Polino, que ahora va a ser peor que antes, que en los 90. Y ahora hay una sola audiencia pública. Ahora vamos a volver a preguntarle a González si alguna de estas dudas que tiene Polino se las respondieron. Pero antes quería preguntarle a Pud, sabiendo que va a ser uno de los que va a asesorar al gobierno en materia energética y que está del otro lado se lo está preguntando, ¿cómo va a ser? ¿Tienen alguna idea de cómo va a ser la salida que va a proponer el gobierno para el tarifazo del gas? Bueno, primero quiero aclarar que todo lo que sea corto plazo, ¿no? Lo hablo a título personal. El grupo de los exsecretarios de Energía hemos sido convocados para salir de la trampa del cortoplacismo y pensar un poco mediano o largo plazo y elaborar políticas de Estado a través del consenso con las demás fuerzas. Desde el punto de vista de las tarifas, creo que el gobierno escuchó, como tiene que ser, a la Corte Suprema, también a legisladores, también a la gente, y entiendo que está preparando una nueva propuesta que puede ser superadora de la anterior. Rosario, sí. Sí, a ver, ahora estamos tachando los días para que llegue la audiencia pública, que no son vinculantes, que antes no se le había dado trascendencia y demás. Para la gente, ¿qué puede traer esta audiencia pública? ¿O la decisión del gobierno escuchó y cuando llegue la factura de gas se va a encontrar con otra cosa la gente en la casa? No estoy en la cocina de la nueva actualización tarifaria, pero tengo entendido, como dije recién, que se van a modificar algunos de los parámetros. Por ejemplo, a lo mejor en vez del 400% es algo menor, y a lo mejor un sendero de precios para alcanzar la tarifa de equilibrio no sea un año, a lo mejor puede ser más. Eso lo tendrían que preguntar en el ministerio. Pero lo que sí es completamente que hay que sostener es el sinceramiento tarifario. No se puede seguir con una tarifa que la pagamos el doble por otro lado y no por lo que es la tarifa, que es una tarifa de equilibrio y que todos los que la pueden pagar la tienen que pagar y los que no la pueden pagar se la tiene que subvencionar el Estado. Polino, sí está pidiendo. Sí, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy importante porque reduce el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional para fijar las tarifas, que tenía hasta ahora. Porque hasta ahora las audiencias públicas en general fueron una farsa en la mayoría de los casos, porque se discutía una cuestión en la audiencia pública y luego el Poder Ejecutivo de turno resolvía lo que le parecía. Ahora la Corte dice que en la resolución que se tome después de la audiencia pública hay que ponderar, hay que tener en cuenta todo lo que se dice en la audiencia pública. De modo que no se puede luego, si en la audiencia pública se coincide en un determinado criterio, no puede hacer otra cosa distinta como se hizo hasta ahora. Nos queda muy poquito, un minuto. ¿Alguna de las preguntas que tiene Polino hoy se las respondieron en el Argas? Sí, nosotros vimos que todo va medianamente positivo. El tema hablamos muy puntualmente del tema del interior del país, la participación. Estamos con los tiempos contados. Las audiencias públicas no son vinculantes, pero son importantes. Es importante todo lo que se pueda discutir y debatir en el ámbito de la audiencia pública y tratar de ver y de dividir el país. Y también estamos haciendo hincapié en hablar, nosotros hoy hablamos de los que tienen gas natural, pero hay más de 4 millones de argentinos que no tienen gas natural y que usan garrafa. Precisamente, y para cerrar, ¿cuántos años hacen falta para que el que hoy no tiene gas natural pueda recibir en su casa? El tema del gas falla por la producción de gas en los yacimientos que tenemos para 300 años, pero lo tenemos bajo tierra y hay que buscar la forma de sacarlo. Y por otro lado, por las redes de distribución, ¿no? En la medida en que sigamos con tarifas ficticias y con precios en boca de pozo no redituables, no veo en qué momento se puede llegar. Por eso lo que yo rescato de lo de la Corte, de lo del Congreso con Aranguren yendo al Congreso, etcétera, es que por primera vez durante muchos años las instituciones están empezando a funcionar y esa es una condición completamente necesaria para que vengan las inversiones. Si no hay inversiones, vamos a seguir mendigándole a todo el mundo un poco de gas y un poco de electricidad.
electricidad. Gracias a ustedes por haber venido. Nos quedamos sin tiempo, Polino. Disculpe. Será la Gracias a próxima. ustedes. Hacemos un breve corte y ya venimos.